Ok, terminamos nuestra serie, Mayordomos de sus herramientas. Terminamos esta serie donde hemos buscado entender por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras formas de entender la Biblia, entender el Evangelio, entender la identidad de las personas, cómo funciona la iglesia, cómo es una estructura de una iglesia. Y hemos estado viendo cómo es la estructura de la iglesia, nuestro llamado como miembros de la iglesia en el ministerio mutuo. Y hoy vamos a ver y entender esto, que es cómo podemos ser administradores, veas el concepto bíblico, mayordomos de las herramientas que Él ha dado para la iglesia, porque el tema es este, que Él dejó herramientas, y las herramientas son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Te recuerdo cuál es la misión de la iglesia. Ya no voy a decir de nuestra iglesia nada más. La misión de la iglesia es ser y hacer discípulos. Y en Horizonte esa es nuestra visión. Ser discípulos de Jesús que hacen discípulos. Entonces hay dos elementos ahí. Primero tenemos que ser discípulos de Jesús, es decir, creemos en Jesús, confiamos en Jesús, caminamos con Jesús y luego llevamos a otros y vamos con otros para que ellos sigan a Jesús también. Pero el elemento de que nosotros seguimos a Jesús es lo primero. De ahí llamamos a otros a ser discípulos de Jesús. ¿Quiénes cumplen esa misión? La iglesia, los discípulos de Jesús. Entonces es muy claro, no tienes que dar de muchas vueltas, no tienes que tratar de descifrar cuál es el secreto. No, es ser discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. Esa es nuestra misión. Todo lo que hacemos es para ser discípulos de Jesús. Ayer llegaron varios matrimonios nuevos acá. Mi anhelo es que algunos de ellos vengan a Jesús y se vuelvan discípulos de Jesús. Y luego ellos hagan discípulos también. Pero ese es un proceso que lleva tiempo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado? Los dones del Espíritu Santo. En algún momento, ya en esta serie, aprendimos qué es lo que hace el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Y ahí mencionamos que uno de los elementos que usa el Espíritu Santo para su iglesia es la impartición de dones, ¿sí? Así que hoy vamos a ver primero cuáles son los dones del Espíritu Santo y para qué fueron dados los dones del Espíritu Santo. Y nos haremos la pregunta de cómo estamos nosotros administrando, cuidando, siendo mayordomos del don o los dones que el Señor nos ha dado. Así que vamos a 1 Corintios 12 primero. 1 Corintios 12. Ahora, es muy interesante cuando hablamos de dones, porque hay varios malentendidos acerca de los dones. De hecho, tú escuchas de los dones y hay como una ligera sensación de, algunos dicen, hoy va a estar bueno, ¿sí? Y otros ya se sienten incómodos, otros se sienten raros, y es porque hay una percepción. Mira, hay diferentes puntos de vista de esto. Incluso hay grupos que creen que los dones ya no son vigentes hoy. Hay toda una tendencia, por supuesto, teológica, una corriente teológica muy, muy fuerte que dice que los dones ya no son vigentes, los dones milagrosos, ¿sí? Y ahorita vas a ver cuáles son esos. También hay digamos, una corriente teológica, eclesiástica, que te decía que si tú no tenías el don de lengua, no tenías al Espíritu Santo. De hecho, decían que uno no tenía el Espíritu Santo y cuando recibía el Espíritu Santo, se manifestaba a través de hablar en lenguas, ¿sí? No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe eso, precisamente. Pero era una tradición teológica, ¿sí? Y probablemente algunos de ustedes vienen de esto, y lo que venimos aquí es aprender, a veces a desaprender también, ¿sí? La postura de esta era precisamente porque en Hechos, en algunos episodios, cuando la gente recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas. Pero el tema es que si lees dos versículos de Hechos, te da la impresión de que la gente cuando recibe el Espíritu Santo habla en lenguas. Pero no hay nada más 2 versículos en Hechos, ¿verdad? Hay muchas otras experiencias donde no hubo lenguas, ¿sí?
También esta postura de que los dones los puedes aprender en escuelas. Hay escuelas de dones, ¿sí? O cursos, por ejemplo, hay un curso para hablar en lenguas. Escuela de profetas. Y eso no es así. Ahorita vamos a ver que no funciona así. Tú no puedes hablar en lengua, o sea, te decían así como, mira, es que vas así como, y en algún momento algo va a pasar. Tu lengua se va a poner como de fuego y vas a soltar una maravilla de sabiduría. Estoy trivializando eso. Supongo que era más sofisticado como te lo vendían, pero no es bíblico tampoco. ¿Sí? Aunque por supuesto hay un contexto en el Antiguo Testamento de una escuela de profetas, pero no es el día para hablar de ese texto. También está esta idea de que una iglesia que no tiene el don de rellena el espacio, quizás Dios no está ahí o no está completa. ¿Sí? Más de una persona me ha dicho, es que en Horizonte no está el Espíritu Santo. Y yo, ok, soy cristiano. Si se me pegara lo carnal diría, no está tu Espíritu Santo, pero sí el de la Biblia. No está el que te mal enseñaron a ti, que piensas que solo se manifiesta de cierta manera. Porque el Espíritu Santo es el que obra cada día y ahora mismo está aquí hablándonos a través de la palabra que Él inspiró. Ahora también está el otro extremo de que los dones solo son usados para campañas así de milagros o solo ocurren en eventos milagrosos, que por cierto como que en pandemia también los eventos, los sanadores, como que su don bajó un poco, ¿no? Nunca vi una campaña de milagros contra el COVID. ¿Verdad que no? No sé por qué. Resulta que cuando se requiere, no están. Y cuando están, igual y no se requiere tanto. Me duele la muela y me dejó de doler. Y entonces hay mucha confusión en esto. Pero para eso vamos a la palabra, para aprender qué son los dones. Ahora, quiero decirte algo. Es una de las cosas de las que menos hablo personalmente, porque es una de las maneras más fáciles de jactarnos. Es más, Pablo lo decía él mismo. No quiero hablar de esto para no jactarme en mis revelaciones, decía Pablo. ¿Sí? Entonces, esto no es una cosa que uno presume y dice, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de esto, y nos vamos así como... No, es una cosa que uno sabe y lo pone a disposición de la iglesia. Entonces, por eso es que tú nunca vas a escuchar aquí de, no, iglesia, hoy tuve una revelación de parte del Señor, pero ¿cómo sabes tú que no? A lo mejor tendríamos que adornar un poquito para que, como te decía la vez pasada, para que creyéramos que muchas cosas que vienen desde el púlpito vienen impartidas directamente por el Espíritu Santo. Pero a lo mejor tendrías que confiar que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Para entender que cuando te leemos la palabra es Dios mismo hablándote audiblemente. Ahora, ¿qué son los dones? Mira, ahí te va a aparecer en pantalla, ahí está en el PowerPoint, ¿qué es el don? ¿Qué es la palabra charisma? Charisma. Por eso hay movimientos donde se enfatizan mucho los dones, les decían carismáticos, todavía le dicen carismáticos, ¿sí? Carismáticos. Eso no necesariamente es peyorativo, sé que sí hay un concepto peyorativo de eso y hay iglesias carismáticas que están mal, pero no necesariamente una iglesia carismática está mal, ¿eh? Hay que tener cuidado también con eso. Yo tengo amigos que andan en movimiento de dones y que sé que aman a Jesús y que sé que aman a Dios y que sé que están tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero por eso viene el concepto, por el don de carisma. Bueno, la palabra charisma se traduce como dádiva, como una concesión, una capacidad o una facultad espiritual. Y es entonces una dádiva, un regalo que te da el Espíritu Santo, que a la vez es una capacidad, una facultad, una concesión que tienes.
Tú no eres el dueño de eso. Eso le pertenece al Espíritu Santo. Es una concesión que Él te da y ahorita vamos a ver para qué nos da. Resulta que en la Biblia hay varias listas de dones. Hay más de una lista de dones. Hay una en 1 Corintios 12 que ahorita vamos a revisar. Ahí hay 9. Hay otra en Romanos. Tiene varias más, hay otra adelantito en Corintios también, en Efesios se menciona también que Dios dio a través del Espíritu Santo ciertos ministerios a la iglesia. Entonces, hay muchas listas y lo que te quiero decir esto es porque la Biblia, ahora, y estas listas no se repiten. Tú vas a verlo en una parte de la Biblia y te menciona a unos, en otra parte te menciona a otros, en otra parte te menciona a otros que ni sabías que existían. Y esto nos debe de dejar claro algo. La Biblia nunca tiene la intención de decirte, estas son las únicas formas en que Dios te puede usar en la iglesia. Porque si así fuera, sería una lista limitada que se repite una y otra vez. Según el contexto de la iglesia, son los dones que Dios usa para su iglesia. Tampoco quiere decir que una iglesia necesite de todos los dones para operar. Porque entonces la iglesia de los romanos le mencionan unos dones que la iglesia de Corinto sí tenía y ellos no los tenían. Entonces es importante también entender esto. Ahora, hay una pregunta que te tienes que hacer. ¿Conoces cuál es tu don? ¿Alguien más te ha confirmado que ese es tu don? Mira, vamos a ver los dones, ¿sí? Vamos a ver una lista de 19 dones que están muy claros, algunos de estos se repiten en más de una parte de la Biblia y esta es una lista oficial de los dones de la Biblia. Y empezamos con profecía. Voy a ir corriendo. Yo sé que te encantaría, en algún momento haremos hay por ahí un curso que en algún momento daré, que es de cómo saber cuál es tu don, ¿sí? Porque hay manera de saber, pero no es el día hoy. Hoy nada más te los voy a mencionar para que entiendas, en alguno de estos estás tú. Empezamos con profecía. Sí los tenemos, ¿va? Profecía es cuando Dios revela sobrenaturalmente algo al corazón o a la mente de una persona exponiendo su voluntad. Te voy a decir algo y te lo decía la vez pasada. Lo que ocurre aquí, que es Dios hablándote, y tú ves un texto, Dios te habla un texto y tú dices, ¡ah! Eso era para mí, eso es justo lo que necesitaba escuchar. Eso es Dios profetizando a tu vida. Y por supuesto usa personas. Y en la predicación, hay un tipo de predicación que es la que vemos en Hechos, a lo que le llamamos predicación, que tendríamos que separarlo de enseñanza, aunque ambas cosas coexisten, pero la predicación tiene mucho de ministerio profético. Es Dios hablando a tu vida, literalmente. No es nada más aprender algo, que ese es otro don. Entonces está la profecía, hay textos. Está el don del servicio, diaconía, aquel que se goza al ayudar, colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran utilidad en múltiples maneras al servicio de otros. Quiero que veamos claro esto. Todos en algún momento podemos hacer algo de esto, pero no todos necesariamente lo hacemos porque el Señor nos dio una capacidad especial. Entonces, aquí tenemos un montón de servidores que lo hacen con amor y todo, ¿no? Pero probablemente no todos tienen el don de servicio, porque algunos sirven porque amo Horizonte y porque soy una persona comprometida con mi iglesia y se necesita servir, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Yo sirvo porque se necesita servir. Y eso está bien, ¿eh? Eso no está mal. Gloria a Dios, así funciona. Pero hay personas, y sé que tú conoces personas, que disfrutan esto. Disfrutan colaborar, disfrutan seguir instrucciones. Que ahí están, ¿sí? Y seguir instrucciones es clave, ¿eh? Porque hay personas que solo lo disfrutan cuando mandan, ¿sí? Pero hay gente que sirve y en lo que sea le da, y todos conocemos gente así, gracias a Dios. Es un don especial. Y son normalmente los que responden al llamado cuando la mayoría de nosotros preferimos quedarnos en la casa. Enseñanza es otro don, didasco. Es la capacidad de explicar la palabra a otros con clara evidencia de que entiendan y crezcan. Y tú lo has visto esto.
Hay gente que puede tener quizás el mejor bosquejo y nomás no. Tú dices, híjoles, estuvo bueno, pero no sé ni qué dijo. ¿Sí? Y de verdad, o sea, y que es un suplicio, y tú realmente porque confías en que el Señor usa todo, y literal usó hasta un burro para hablar, entonces, pero tú conoces personas que tienen una capacidad especial para explicar las cosas, te hace sentido, te ilustran, wow, es un don especial, ¿sí? Ahora, hay maestros que son muy buenos maestros y no son tan buenos predicadores. Esa es otra realidad. Hay gente que es de aula, que puede dar una clase perfectamente. Yo conozco varios de mis maestros de seminario bíblico cuando estudié hace años, pues me encantaba, ¿no? Y una vez pude escucharlos en un evento, me pegué la aburrida de mi vida. Fue horrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues básicamente estaba en la clase otra vez. Y en la clase tú estás en la libreta y le buscas y así. Entonces hay que separar. Ahora, no menospreciemos el don de enseñanza. De hecho, alguien que predica y no tiene el don de enseñanza, que ni se pare a predicar. Pero hay buenos maestros y Dios los usa también enseñando, y gloria a Dios por eso. Hay otro don que es el don de exhortación, paracleis. Es la capacidad de enseñar, animar y amonestar con compasión y verdad a través del consejo bíblico. Hay gente que es usada de una manera increíble en el consejo bíblico y que te puede decir, o sea, a lo mejor te está insultando y no te das cuenta, porque es Dios hablándote. Es un don, ¿eh? Y hay gente de nuevo que piensa que tiene este don y anda aconsejando y regañando a todo el mundo. No, papá, o sea, cállate mejor porque nada más la echas a perder. El don de dar, mira, este es un don bíblico, don de dar, es metadidomí, gozo al ser generoso sacrificialmente en tiempo, talentos y tesoros. A todos nos gusta dar regalos, ¿sí? Se siente bonito, a menos que sea la que te cae mal, pero como te invitó a su fiesta, pues ni modo, tienes que ir, ¿no? O que sea así la tía que su hija se casa y tienes que ir y no sabes quién es la tía, nunca hablaste y llevas el regalito, ok. No, estoy hablando de regalos a gente que quieres. A todos nos gusta hacer esto. Pero hay gente que es usada en generosidad, se goza y de hecho vive para eso. Trabaja porque en su presupuesto dice, yo quiero hacer más para poder bendecir más. Y también conocemos gente así. Liderazgo es otro don, es capacidad para influenciar a las personas hacia una visión deseada. Es un don que es muy usado y es muy importante que tengamos personas así en la iglesia. Misericordia es el griego eleo, que es capacidad para mostrar compasión con entusiasmo. De nuevo, a lo mejor tú dices, pues yo fíjate que tengo todos hasta ahorita. Porque alguna vez le diste dinero a un cerillito y tú dices, sí, pues yo fíjate que sí. Ahorita que lo pienso también. Ya diga uno que no. Yo creo que yo no soy sanador, pero una de esas, ¿no? Son capacidades extraordinarias, especial. Ahora, si tú dices, pues sí, probablemente ese es mi don. Pues sí, pues probablemente ese es tu don. No quiere decir que no. Yo nada más estoy diciendo para todos los que a lo mejor estamos confundidos y dicen, pues yo ya he dado y la verdad lo disfruté. Yo la otra vez ayudé a una persona en la calle y sí. Pues la otra vez le enseñé a una persona cómo se sumaba y me entendió. Ya le dije a mi hijo y entonces, ya llevo todos. No, cuidado, no nos confundamos. Palabra de sabiduría, capacidad de explicar y aplicar conocimiento dado por Dios para el beneficio de otros. Me encanta, es de mis favoritos. Y me encanta estar al lado de gente que sé que tiene este don. Porque literal todos estamos acá y estamos Biblia y todo esto, pero hay personas que son usadas de una manera, te tiran el texto bíblico, lo aplican de la manera perfecta
y dicen algo que te vuela la cabeza. Dices, híjoles, estaba en mis narices. Pero hay personas que Dios usa especialmente con sabiduría. Gracias a Dios por eso. Palabra de ciencia. Aquí empieza ya lo que te gusta, lo amarillista. Palabra de ciencia. Implica comprender la verdad con claridad sin la intervención de la razón humana, sino por medio de la revelación de Dios. Ah, caray. Pasa. Y pasa muy seguido. ¿Sí? Yo he estado en varias situaciones donde con otras personas incluso, y ha sido muy interesante, ¿eh? Y son de esas cosas que te emocionan. Me acuerdo hace, ¿qué será? 15 años, con el pastor Quique, estábamos en Comalcalco, ¿sí? Creo que fue la primera vez que estuve con Quique así, y estábamos en Comalcalco y estaba enseñando. Y se le metió el espíritu de ciencia, ¿eh? Y tú le puedes preguntar a él, casi no cuenta de esto, pero tú un día le puedes preguntar, oye, cuéntame lo de Comalcalco, ¿qué te reveló Dios? Y pregúntale, ¿y te ha revelado alguna otra cosa después de los 15 años? Y te va a decir, no, nunca más volvió a ocurrir. Pero yo lo vi y fue impresionante, ¿eh? Él no sabe ni cómo, es como el niño que le apretó a todos los botones y hizo gol. Él tampoco sabe, porque mira, así es esto muchas veces. Y yo creo que Dios lo hace así para que no nos jactemos. Imagínate que tú estuvieras todo el tiempo y dijeras, comiste huevitos revueltos hoy. Tu carro, sí, tiene un cuarto de gasolina. Y luego vayas, oye, sí, necesitas ya actualizar el Windows de tu computadora. Imagínate que no funciona así. No funciona así. Ahorita vamos a ver cuál es el balance para entender cómo funcionan los dones. El don de la fe. Sí, por supuesto, el don de Dios es fe, pero mira, también hay gente que tiene el don de fe, que es confianza sobrenatural en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar los sentimientos, ya que Dios promete un buen resultado. ¿Cuánto quisieran este don? ¡Wow! Esa gente que se está cayendo en el mundo y ya se viene todo abajo y dice, no va a caer. Entonces, espérate, si ya viene, no va a caer. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Hay gente que tiene esa capacidad especial, ¿eh? No estoy hablando de los optimistas que le estás diciendo y son tercos. No, esto no es terquedad. Esto es fe en las promesas de Dios. Y que no se hacen ni para un lado ni para el otro, porque tienen una confianza sobrenatural en la palabra de Dios. El don de sanidad, que se llama, hace referencia a la persona que Dios usa para restaurar a alguien física o espiritualmente. Creemos que existe eso. No creemos que funciona como te lo quieren vender, porque no ocurre así, porque es una impartición y una concesión que el Espíritu Santo da y hace, pero hay un contexto en el que esto ocurre. Don de milagros, que es realizar actividades extraordinarias por medio del poder de Dios. En el libro de Hechos tú veías que estaba lleno de esto. Yo no creo que hayan cesado los milagros. Ahorita vamos a ver cómo podemos entender estos dones raros en la iglesia. Don de lenguas, el que les gusta a ustedes, ¿va? Capacidad de adorar y orar a Dios en una lengua no natural o aprendida, con el objetivo de que Dios sea glorificado. Es necesario que en la práctica congregacional vayan de la mano don de lenguas e interpretación de lenguas. Resulta que este es el único don que necesita de otro don para existir en la iglesia. ¿Cuál es el otro don? Interpretación de lenguas, que es la capacidad de compartir e interpretar a otros el mensaje dado por aquel que habló en lenguas. Tú dices, ¿de verdad? Interpretación, tal cual. Ahorita vamos a aprender de eso. Discernimiento de espíritus es capacidad de distinguir entre espíritus divinos e impíos. Es decir, si la actividad espiritual se encuentra viene de Dios o de demonios. Y te voy a explicar cuál es el contexto de esto. El diablo también sabe hacer magia y trucos. Y hay contextos donde lucen parecido todo, y luce igual. Esa, ¿te acuerdas que siempre veíamos en las películas clásicas de la profecía y eso?
¿Dónde se metía la persona para ya que el diablo se quedara afuera? Se metía a una iglesia, ¿no? Y agarraba una cruz y el agua bendita y eran como los amuletos por los cuales no podía pasar. No existe eso. A lo mejor el diablo está sentado al lado de ti ahorita mismo, ¿sí? No veas a la persona que está al lado. Pero Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchos, ¿y sabes cuál es lo tremendo de Satanás? Que es el engañador, así se llama él mismo. Y muchos descansan todo su entendimiento acerca del Espíritu Santo, incluso de tu propia vida, incluso de lo que tú crees a lo que Dios te llamó o Dios te pidió que hicieras, y a lo mejor no fue Dios, sino fue un charlatán o un demonio. A mí, yo se lo he contado varias veces y Yanura lo sabe. A mí, una persona con musiquita de fondo y así bonito y todos adorando, y una persona vino y me profetizó y me dijo que me tenía que casar con una impía, que no es Yanura. Y no me casé. Y me lo dijo, el Señor te dice que tienes que ir y rescatar a esa persona de los lazos del enemigo. Dios te quiere usar a ti para que ella venga a sus pies. Suena bien, ¿no? Suena como un llamado de Dios. Resulta que la Biblia decía ya que no me podía unir en yugo desigual. Ya Dios había revelado su verdad. Y de repente alguien me estaba diciendo, apelando a mi carne, que Dios renunciaba a su verdad revelada porque tenía otro plan. ¿Y qué creen? Pues uno en la carne dice, híjoles. ¿Saben qué fue la muestra definitiva? Que luego esa persona empezó a decir que debíamos lamentarnos todos porque Jesús nunca había resucitado, que Jesús seguía en la cruz y había muerto. Tremendo demonio, ¿no? Sácate de aquí, chamuco. Solo porque era muy burro este demonio y dijo una burrada, se quemó. Pero muchas veces no es así. Y hay mucha mentira en esto. Pero hay personas que tienen la capacidad de discernir espíritus. Apostolado, aquellos que son encomendados por Cristo a una misión específica para hablar y actuar con su autoridad. Los misioneros son lo más parecido hoy a un apóstol, alguien que designa a Cristo con una autoridad y a una misión específica para ir a otras iglesias. Eso es lo que hacía un apóstol en su contexto. Hay el otro contexto apóstol de los apóstoles de Jesucristo, pero aquí estamos hablando de un llamado que Dios da en Efesios 2, que es el de apóstolos. Pastorado, no es lo mismo que los apóstoles esto, que básicamente lo que quieren decir estos nuevos apóstoles es que otras iglesias le envíen diezmos del diezmo para que él se haga rico desde su casa y él es como el padre de muchas iglesias. Eso es mentira. Eso es un cuate que chamaqueó a otros pastores y dijo, yo soy apóstol de ustedes y ustedes mándenme su billete. Eso es mentira, ¿eh? Sí. Pastorado, poimen, quien es designado para liderar bajo la autoridad de Cristo, enseñar la palabra de Cristo, cuidar el cuerpo de Cristo y entrenar a otros en Cristo. Ayuda, otro don. Antilepsis, que es asistir a las personas en necesidad e invocar a Dios en un momento específico para que Él actúe con su poder y fuerza. ¡Wow! Administración, organizar la economía necesaria para que un ministerio funcione. Este don es importantísimo en la iglesia. Evangelismo, proclamar la verdad del evangelio y llamar a otros a vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos conocieron evangelistas? ¿Cuántos han conocido a un evangelista? ¡Wow! Tú ves que es distinto a alguien que predica el evangelio y ya te lo predicó y padrísimo, pero evangelistas son gente que Dios usa de una manera increíble. Y hubieron muchos, no sé por qué están como en peligro de extinción, ya cada vez se ven menos evangelistas, pero son usados por Dios y muchos de ustedes, mi papá contó ayer que Dios usó a un evangelista para que él viniera a los pies de Cristo en una campaña evangelística, ¿sí? Como que pasaron de moda y pues la gente ya no le gusta tanto eso, pero son necesarios estos. Ahora, te quería mencionar los dones para que entendiéramos, pero ahora vamos a ver
¿Qué onda entonces? ¿Cómo podemos entender? Porque yo creo que a lo mejor yo tengo este y yo tengo este. Otro a lo mejor dice, pues no sé, no me queda claro. Pero es importante cuáles son y para qué son. Y mira, 1 Corintios 12, te voy a leer rápidamente 1 Corintios 12, de 1 al 11. El contexto de ese texto es que Pablo está hablando a la iglesia de Corinto para ayudarla. Quiere ayudar a esta iglesia a corregir varios temitas y problemas. Por ejemplo, en el 11 acaba de corregirles cómo toman la cena del Señor indignamente. Y ahora les va a hablar de los dones, del ejercicio de los dones, porque en esa iglesia pues estaba el Espíritu Santo, pero no estaba controlado ni ordenado el tema de los dones. Ignoraban, ¿sí? Entonces, el problema de los dones espirituales es que cuando ignoras acerca de ellos, se vuelve un desastre. Mira desde el 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Dios no quiere que seamos ignorantes de estos temas. Nos incomodan, nos sacan de onda, pero necesitamos conocer este tema. Ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una verdad aquí, ¿no? Dones hay muchos. Espíritu Santo, uno. Y ese lo tiene tanto el que enseña, como el que administra, como el que da, como el que sirve, como el que ayuda, como el que extiende misericordia. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes ministerios en la iglesia, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Me encantaría ponerme a detallar cómo podemos separar cada uno de estos puntos, pero no es la idea acá. Porque el 7 quiero que lo entendamos, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué se te dio el Espíritu Santo? Tu don, para el bien común, no para el bien personal, sino para el bien de todos. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dios no da genéricamente así como, ay, como la piñata, cada quien agarra el que... No, a cada uno, Él sabe, Adrián Capitaine Rojas, te toca esto. Fulano de tal, te toca esto. ¿Quién decide eso? ¿Alguien te imparte ese don? No. ¿Lo aprendes ese don? No. ¿Lo obtienes en alguna escuela ese don? No. Según su voluntad. Dios es quien decide quién va a tener cuál don. Y eso es importante entenderlo. Ahora dice el 12, mira, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ya tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Pero los dones pueden ser distintos. ¿Por qué? Y luego empieza a aclarar. ¿Sabe qué? No puede haber un ojo y si no hay pierna, ¿qué hacemos? Y el ojo no le reclama la pierna, ni la pierna le reclama la cabeza, ni el brazo le reclama el ojo. Oye, yo quiero ser ojo, oye. Ahora te digo algo, cuando Dios
menciona algo es porque probablemente esa sea una tendencia. A mí me gustaría esto. ¿Por qué a mí me dio el don de servir? Es el don más feo. Alguno podría pensar eso. No, ya no, pues si tú piensas así es porque no te dio el don de servir, porque no estás gozoso de servir. Pero muchas veces pensamos, ¿por qué? Porque todos queremos, entre comillas, profecía. A mí, ese de palabra de ciencia, a mí me encantaría ese. Uy, ¿cómo me usaría el Señor a mí en eso? O a mí me gusta, no. Y tú tienes que entender tus limitaciones. Y si tienes algún problema, le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Mira, el 25 de ahí del 12. Todo esto, todos nos necesitamos, es lo que acaba de decir aquí. Todos somos diferentes y todos somos importantes. Y lo hizo así el 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces, los dones fueron dados para el bien de todos, para preservar la unidad. Para entender cómo es la iglesia, nos necesitamos unos a otros. Fueron dados por su voluntad. Mira el 14, 1 Corintios 14, 12. Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué deberíamos nosotros anhelar abundar en dones? Hay un problema que Pablo está tratando porque lo está mencionando una y otra vez. Es que se siente padrísimo sentir que Dios te dio algo especial y una capacidad especial. Y todos nos gusta como eso, como que sentirnos especiales. Deberías abundar en dones para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, dice, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y sabemos que cuando tu espíritu ora, pero tu entendimiento queda sin fruto, eso es contrario a lo que Jesús enseñó, que era adorar en espíritu y en verdad. Porque hay gente que a lo mejor trae su espíritu así, no, de tanto, pero no sabe nada. Siguen tratando mal a los demás porque no saben ni qué dijo. Y aunque aquí puede dar la impresión de que Pablo está diciendo, tú dale, porque tu espíritu es nutrido, lo que está diciendo Pablo es, no, porque tu entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Ves cómo lo aclara? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Todos estuvimos en algún contexto donde de repente alguien de alabanza se le pegaban los cables y empezaba a decir quién sabe qué cosa. No había un intérprete, o sea, antibíblico. Si no hay intérprete, es antibíblico. Pero estaba, y todos así, pero de alguna manera sentíamos que algo estaba pasando ahí, ¿no? Y todos así como, híjole, no tengo idea de qué dice, pero se siente re bonito. Y él se ve que lo está disfrutando más, porque ni piensa nada y nadie le podía hacer. Imagínate el baterista así como, y se iba y pasaban 3 horas. Y todos así como, me siento mal de querer irme a mi casa porque pues dicen que es el Espíritu Santo. Dice Pablo, cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está exhortando una costumbre muy fuerte que había ahí, que todos se iban desbocados a usar lo que ellos llamaban dones espirituales sin que les importara si era edificante para los demás. Luego lo va a decir en el 13, precisamente lo acaba de decir, que sabes que es como una trompeta sonando y como nadie entiende nada, es puro ruido. Es puro ruido. Y eso es lo peligroso de cuando estamos en un contexto, es que el Espíritu Santo llegó y puro ruido y puro...
Nadie entiende qué está pasando, solo sé que nos visitó el Espíritu Santo. Sigo fornicando, sigo viendo pornografía, sigo siendo un chismoso, pero estuvo buenísimo el domingo, porque ahí se sintió la presencia de Dios. Todas, la cámara la tiramos, desbaratamos todos, nos dimos vueltas, fue un ruidajal y estuvo hermoso. ¿Qué pasó? Nada, mi mujer me sigue teniendo coraje. Mis hijos siguen sin obedecerme. Tengamos cuidado, Doy gracias, mira Pablo, Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Mira Pablo, se subió o sea, Pablo está diciendo, nunca lo ves hablar en lenguas a Pablo, pero dice, mira, a ver, vamos a ser claros. Yo soy el más chido de todos ustedes, dice Pablo. Yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Sin embargo, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque el foco de la obra del Espíritu Santo en la iglesia es la edificación. Si no edifica la iglesia, no tiene lugar en la iglesia. Yo sé que sientes bonito, yo sé que te gusta, no, sí, pero si no va a edificar, no tiene espacio. Lo lamento mucho. Porque si no edifica la iglesia, ¿cómo es que el que dijo e inspiró que los dones son para edificar la iglesia de repente dice, no, es que fíjate que se me pasó, se lo dije a Pablo, pero pensándolo bien, ya no? Dios no se puede negar a sí mismo. Él no se va a contradecir. ¿Por qué Él te daría algo que no va a edificar a su iglesia cuando Él dijo que lo que te daba era para edificar a su iglesia? Dios no es mentiroso. Y tú me puedes decir, es que yo viví, es que yo sentí. Lo siento mucho, probablemente estás equivocado, probablemente estás confundido o probablemente necesitabas escuchar esto hoy. Entonces, algunas direcciones para vivir correctamente los dones. Va a aparecerte en pantalla, ¿sí? Lo que vimos es, todo el que tiene el Espíritu tiene al menos un don. En 1 Corintios 12:7. A cada uno dice. Son para el bien común, 1 Corintios 12:7. Para el bien de todos, no para mi propio reino, no para sentirme yo así como especial o para bendecirme a mí mismo. Dios lo da a quien quiere, da lo que quiere a quien quiere, según su perfecta voluntad. Y es perfecta su voluntad. Son dados para la unidad y mutuo cuidado, a fin de que no haya división, para que podamos cuidarnos unos a otros, dice el 11:25. Si no edifica la iglesia, no tiene lugar en la iglesia. 1 Corintios 14, 12 al 19. Y te voy a explicar nada más porque tú te puedes confundir. Es que dijiste que sí hay estos dones, pero no los vemos tanto. Es porque probablemente el contexto de la Biblia es que un tiempo el don de lengua será estrictamente necesario en todo momento. Porque, por ejemplo, en Pentecostés era gente de otros lugares que hablaba otros idiomas y necesitaban este don para que todos entendieran la misma predicación, ¿sí? Entonces, y de hecho Pablo en este contexto dice, imagínate que llega un incrédulo y no entiende. Por eso es necesario que haya este don y también gente interpretando, para que todos podamos decir amén. Entonces, difícilmente sea estrictamente necesario que necesitemos que una persona esté hablando en lenguas cada domingo, porque todos hablamos español. Y si todos hablamos español, imagínate, alguien te lo está diciendo en francés, alguien habla francés, alguien traduce a español, todos decimos, oye, pero tú hablas español también, ¿por qué no te ahorras el francés y nos dices en español todo mejor? Podríamos pensar así, sé que no funciona así, pero la lógica diría, oye, pues como que sobra, ¿no? Pero Dios usa esto. Hay contextos donde sí, el don de lenguas, Dios lo usa. Ahora, tú puedes escuchar y se siente como que yo estoy diciendo, no disfrutemos esto, no vivamos esto. Para nada, no es así. Si tú tienes alguno de estos dones, platica y te podemos ayudar cómo puedes ejercer estos dones. Ahora,
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tener a fuerza ese don o edificar a la iglesia? Porque ese es el concepto. Imagínate que tú vengas y me dices, no, mira, es que llevo 5 años aquí en la iglesia. Oye, pero yo veo que llegas, veo que estás en todo, ¿y por qué no sirves? Es que mi don es el de lenguas. Y te voy a decir, oye, sí, pues no. Mándeme a otro país y probablemente sí. Pero ¿no crees que podría servir en cualquier otra área y en una de esas tienes otros dones también? No, es que nada más hablo en lenguas. Oye, ¿no puedes levantar una silla? No, ¿cómo? ¿Con la lengua o qué? No, o sea, así de absurdo sería cuando nos enfrascamos en algo y decimos, ¿por qué? Por eso Pablo dice, mira, yo también tengo ese don. Y te estoy diciendo a ti que a lo mejor tú has caminado más por las experiencias y todo eso. Y Pablo está aquí diciéndote, sí, yo también y hasta más que tú. Pero en la iglesia no siempre se requieren esas cosas. A veces sí. A veces sí. Tenemos gente enferma. Si tú tienes el don de sanidad, ponlo a disposición de nuestros enfermos. Probablemente no tenemos alguien que tenga el don de sanidad aquí, porque tenemos enfermos que siguen enfermos. Y esa es la realidad, porque no todas las iglesias operan de la misma forma. Ahora, terminemos con esto. Leímos al inicio, porque todos queremos ser buenos administradores. Como buen administrador, a lo mejor lo que tienes que tratar es saber cuál es tu don. Pero si tú ya sabes, la pregunta es ¿qué haces con él? Porque muchos usan sus talentos, dones, facultades, concesiones dadas por Dios solo para la edificación de su propio reino, no del reino de Dios. Por eso yo he dicho a estas personas que se jactan de tener el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? Aquí al hospital del niño hay un montón de gente, ahí en el Teletón. ¿Por qué no los ves ahí? No tendrían trabajo los doctores, ¿no? ¿Cuánto el gobierno va a pagar a una persona que tenga el don de sanidad? Me ahorro un dineral y sanamos a todas las personas enfermas. Mucha gente vive para su propio reino nada más. El contexto de este texto que leímos al inicio de 1 de Pedro muestra cosas que puedes hacer por otros. Ahora, otros están como espectadores en la iglesia, es como el turismo de iglesia. Muchos están como de turistas, nada más. Y están viendo, sí, está bonito, mira, están como el museo de dones. Tú tienes uno probablemente, o tienes 2, o tienes 3, qué sé yo. Ponlo al servicio de la iglesia. Y si tú dices, bueno, es que yo tengo pero quizás no hay espacio todavía para eso. Mira, hay mucha gente que está así y está sirviendo porque ama a la iglesia y ama el reino de Dios. Eso no debe ser un impedimento. Mira, te digo de nuevo, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta. Los dones no son el centro de la iglesia. Están en un marco. No operan ordenados fuera de un marco bíblico. Por ejemplo, este marco que vemos aquí en 1 Pedro 4 es la certeza de que Cristo regresará pronto. Dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean ustedes prudentes, tenemos prudencia. Es necesario para una vida ordenada. Muchas personas a lo mejor tienen dones y la prudencia es lo que les dice, pues quizás ahora no es el momento. Y también hemos tenido personas que aparentan tener dones de estos raros según tu punto de vista son bíblicos, pero que hemos tenido que decirles, ¿sabes qué? Bájale, porque estás distrayendo. Entonces, sobriedad para la oración.
El modo de estar en tus 5 sentidos es la oración, porque la oración te permite estar atento a Dios y a lo que ocurre. Pablo decía, los espíritus están sujetos a los profetas. Oramos con entendimiento, es no como que se nos van los ojos y ya estamos en el... Eso es otra cosa. Eso es DMT, ayahuasca, entra a eso. Pero eso no es la Biblia. La Biblia no se va por estas cosas. Toda persona está orando con entendimiento porque estás edificando a la iglesia. Entonces, es importante esto. 5 sentidos. Ferviente amor unos por otros. De hecho, Pablo, ahí entre el 12 que acabamos de leer y el 14, te dice algo. Hay un camino más excelente. ¿Sabes qué es lo que más debes anhelar? Dice Pablo. Amor. Porque alguno podría tener todas las profecías, podría saber todas las cosas, podría ser la mejor persona, pero si no tengo amor, de nada sirve todo eso. Hospitalidad, evidencia práctica del amor. Me encanta que hay gente que literal es, ¿cómo se dice? Candil en la calle, oscuridad en su casa, pero al revés, ¿no? Aquí en la iglesia son como, uy, sí, hermanito, ¿cómo estás? Allá afuera pídeles algo. Son groseros. Es que es el hermano, este es mi prójimo, pero el mesero lo tratan feo. Se me hace que tú te pones tu disfraz de cristiano los domingos. Y por eso eres tan buen cristiano aquí, pero hospitalidad tiene que ver con tu actitud con todos, ¿eh? Y sin murmuraciones. Me encanta esto, sin murmuraciones. Es los rumores, el chisme, la queja, la intriga. ¡Wow! Y entonces dice, cada uno ha recibido un don especial. Usa tu don sirviendo a los demás. ¿Sabes cómo somos buenos mayordomos? Un buen mayordomo es cuando uso mis dones exclusivamente para servir a otros, que nunca lo uso para servirme a mí mismo. Hay dones que tienen más pantalla, más prestigio. Te voy a decir, por ejemplo, yo acá como pastor. Si yo empezara así como, yo soy el pastor, sírvanme. Sí, porque yo estoy aquí, yo soy el mero mero. Entonces yo estoy usando un don, estoy exagerando, ¿no? Estoy usando un don para ser servido. Oye, ¿de verdad quieres ser pastor? Sirve. Oye, es que es muy temprano para para orar por esta persona. Eres pastor. Usa tu don para servir a otros, no para servirte a ti mismo. Esa es la buena mayordomía. Pregúntate tú si estás usando tus dones para servir a la iglesia. Ahora, y la gracia es la clave. Dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo viene la gracia en una sola forma? La multiforme gracia de Dios. Resulta que como es por gracia, Dios da lo que quiere a quien quiere. Y la gracia es la clave, ¿sabes por qué? Porque cuando entiendo que lo que tengo y puedo hacer en mi iglesia es solo una cara de su multiforme gracia, comprendo que no debo jactarme jamás, ni pensar que se trata de mí y mis talentos, sino de su gloria y de cómo puede ser usado por Dios en el lugar donde Él me ha puesto hoy. Eso es clave, ¿eh? ¿Quién te lo dio? Si lo sabes hacer, ¿por qué lo sabes hacer? ¿Quién crees que eres? Esto es gracia. Esto es gracia. Y hay 2 categorías, el que habla y el que sirve. Aquí Pedro no se pone a ver que si sabiduría, que si administración. Hay unos que es de hablar, enseñanza, profecía, sabiduría, estas cosas. Y hay otros que son de servicio, administración, liderazgo, servicio, ayudar, misericordia. ¿Tú en alguno de estos 2 estás? ¿De hablar o de servir? Y tienes que usarlo para Dios. Y el objetivo, que en todo sea Dios glorificado, mediante Jesucristo, a quien le pertenecen toda la gloria
y el dominio por los siglos. Te voy a decir cuál es la forma de entender que Dios estuvo en un lugar y Dios obró en un lugar. Yo viví experiencias donde, pues aparentemente el Espíritu Santo estaba con todo, ¿sí? Con todo. El Espíritu Santo nos está visitando especialmente, y como que había un entusiasmo, y viví unos donde hubo frutos y otros donde no hubo frutos. ¿Cuáles son los frutos? Vidas transformadas que permanecen, porque la transformación inmediata ocurre y existe. Vimos a jóvenes llorando, a familias abrazadas. ¿Cómo están hoy? ¿Dónde están hoy? La gloria de Dios, la edificación de su iglesia. Dios es glorificado cuando discípulos se hacen discípulos y hacen discípulos. Por eso la iglesia necesita operar, porque así es Dios glorificado. Tenemos que tener una mirada correcta en esto. Entonces, por lo tanto, acuerdos. Dios es el dador de los dones, facultades, dádivas, y las da para servir a otros y para su gloria. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entiendo que de nada sirven mis dones sin orden. Órdenes que a veces, aunque tengas el don, no es el momento. De nada sirven sin orden, propósito ni amor. Solo sería un ruido que distraería de lo que la iglesia es y hace. Es como si alguien me dice, oye, tengo el don del graffiti y quiero pintar esto. Yo te diría, híjoles, nos costó carísima esta pintura. ¿Te puedes aguantar un poquito y pedirle a Dios que te confirme si realmente necesitas pintar? O te diría, pinta acá. O alguien venga y me diga, tengo el don del pandero y necesito, pues, ¿cuál va a ser mi espacio acá? A Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, que es de donde viene la iglesia Horizonte, un día llegó una persona que le dijo, tengo el don de pandero, creo que era, o de algo así. Y él le dijo, excelente, gracias a Dios. Allá atrás hay un cuarto, hermana. Toca el pandero allá. Y la persona le dijo, no, es que yo quiero estar al frente. Te agarré en la movida entonces. Tú querías ser vista nada más. Resulta que no tenemos el ministerio de panderista, que sí hay iglesias que lo tienen, gracias a Dios, y la verdad que suena bien, pero aquí no hay don de panderista. Entonces, si tú tienes el don de panderista, ora al Señor para que te revele si puedes vivir sin tocar el pandero, o si no, para que te muestre una iglesia donde toques el pandero, y de verdad, vamos a orar por ti, te voy a dar un abrazo, te voy a decir que Dios te use. Porque si no puedes sobrevivir sin eso, probablemente es que tu enfoque está más en hacer algo que tú piensas que te gusta y lo que tú quieres, tu reino, que en la edificación de la iglesia. Y me encanta, nosotros venimos de un contexto de iglesia donde por mucho tiempo la gente hacía lo que se necesitaba hacer. Y gracias a Dios nos está regalando contextos distintos donde ya cada quien quizás va empezando a encontrar espacios para ejercer sus dones. Pero no es que yo tuviera el don de recoger ofrendas, es que alguien lo tiene que recoger. No es que yo tuviera, mira, yo administraba y yo no tengo el don de la administración, pero pues alguien tenía que hacerlo. Y así funciona esto. Yo cantaba, y no canto bien, pero pues necesitábamos tener alabanza, y Anura sí canta bien, pero yo cantaba, sí, así funciona. Pero el enfoque es la iglesia. Me encantaría cantar, pero no se me da. Yo digo, Yanura, ¿cómo no me dio Dios ese don tanto que me gusta cantar? Y en la casa canto y hasta me grabo en el teléfono cantando. Y luego me escucho y digo, no puede ser, Dios. O sea, ¿por qué no pensaste en mí a la hora de la repartición y me diste un poquito de más rango vocal, ¿no? Es así. De eso se trata, porque se trata de la iglesia.
Y hay que entender también contextos de iglesia. Por eso esta gente que va a otras iglesias chicas y quiere como que todo funcione a la perfección, cálmate. Todavía no hay espacio para dones que otros sí tienen. Por ejemplo, hay gente que es muy creativa. Nosotros estamos siendo bendecidos por gente que es muy creativa, gente que maneja tecnología. Son cosas que hoy se necesitan. Y a eso me refiero, que la lista exhaustiva de dones no es necesariamente esa. Alguien puede decir, es que Dios me dio una capacidad creativa especial para desarrollar esto. Gloria a Dios. Vas a ser usado por Dios. Y auditorio, muchas cosas que Dios usa. Entonces, como miembro de mi iglesia, por lo tanto también como miembro de mi iglesia local, me integraré con humildad y persistiré en un compromiso de amor, disponiendo mis dones al servicio de Dios y su pueblo. No es que vas a llegar y vas a decir, mira, ahí viene el que tiene este don, háganse un lado, ya le apartaron su silla. Mira, vas a llegar con tus 45 dones y vas a entrar y te van a decir, oye, te puedes subir allá que hay que mover ese cable. ¿Qué vas a decir? Espérate, es que yo no tengo el don de los cables. Tengo otros 45, pero ese justamente no. Pues, ¿qué crees? Los 45 ya están ocupados. Necesitamos el de los cables. Por eso se requiere muchas veces humildad y no es fácil, pero es que tu enfoque no eres tú, es la iglesia, y me encanta porque así funciona Horizonte, y creo que Dios nos está llevando a un entorno donde hay más oportunidades y más dones y todo esto, ¿no? Y por último, ejerzo mis dones con el motivo correcto, no esperando gloria o aplausos del hombre, sino en respuesta a la gloria y mi alabanza a Dios, ya que de eso es 100% digno Él. Dios es digno. Quizás tú te llevas a una tarea, unos se llevan, quiero saber cuál es mi don, pero otros lo tienen ahí claro. Ponlo al servicio de Dios. Con humildad, con compromiso. Porque hay gente que dice, tengo el don, pero no es comprometida. Oye, sí, pero ¿de qué sirve si hoy llegas y te apareces 3 semanas después? Necesitamos gente comprometida. Entonces luego viene alguien que sí está comprometido, que no lo hace tan bien como lo podrías hacer tú, pero esa es la persona que Dios usa. Y probablemente Dios te está exhortando hoy a decir, híjoles, no estoy siendo un buen mayordomo. ¿Oramos? Señor,